Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar de una especie de arma que bien se podría decir que existe desde la Edad de Piedra. ¿Sí? Y también por medio de registros o de excavaciones del tipo Olduvai. Debo decir que esto de Olduvai no me quedó al 100% claro si es, como ya mencioné, un tipo de excavación o si es un sitio, grupo, etcétera, etcétera. No, pero al parecer Olduvai o esta categoría de elementos oldubayense son de el tipo que se encuentra en minas. Sí, este tipo de pues de tecnicismos o de temas con lo relacionado a lo arqueológico. Sí, pero no terminé de comprender esta parte. Bueno, seguimos. Eh, Esto se encontró o se tienen registros de los más antiguos de 2.5 millones de años. Sí, entonces pueden dimensionar el peso, sí, más que nada, el peso histórico que tiene con lo que es a la historia humana. Sí. Entonces, los primeros de estos artefactos fueron hechos por el Homo habilis. Sí, al parecer nuestro ancestro o el eslabón anterior a lo que somos ahora, el Homo sapiens, si mal no recuerdo. Y bueno, de la misma manera, se podría decir que es del tipo de herramienta más básica, porque no se sabe bien cómo es que se ideó o se encontró la primera, ¿no? Pero más adelante iremos viendo cómo es que simplemente pudo haber resultado de algún accidente o de haberse encontrado una pieza que funcionara para ese tipo de acciones, ¿sí? Hace 5000 años este tipo de elementos o de artefactos pues fue generando o fue adquiriendo más bien un tipo de facilidad para recrearse en el sentido de reproducirse, ¿sí? De poder hacer varias piezas de este mismo elemento. Esto por el trabajo de los metales, ¿sí? En la Edad Media eh, fue el primero que llegó de esta serie de tres hermanos, del cual ya se habló de, por ejemplo, el tenedor, ¿sí? Entonces fue primero el artefacto de este video, después la cuchara y ya al final de el tenedor, ¿sí? Entonces ya se podrán ir imaginando de qué es lo que estamos hablando específicamente. Esto salió a relucir o tuvo gran notoriedad porque ya se podía dar la carne cortada a los comensales, ¿sí? No tenían que estar ahí forcejeando o batallando en el plato con un trozo de carne. Entonces esto sí fue de bastante importancia, simplemente hablando de los comensales, ¿sí? En una desayuno, comida o cena, ¿sí? Así como los buenos días, buenas tardes, buenas noches, idénticamente. Y bueno, seguimos. En el siglo XVIII, Felipe V prohibió lo que son, o bueno, lo que eran los puñales y este artefacto en aquel entonces. Sí, porque ya esto, como era de esperarse, no simplemente se usó como un artefacto, como una herramienta, sino como una, bueno, sí como herramienta, pero para crear violencia, sí, para atacar, para lastimar. Entonces, esta medida se tuvo que tomar. En 1728 también se fueron otorgando lo que eran pues grandes penalidades a los que hicieran algún tipo de daño o los que usaran este artefacto con el fin de lastimar. Y Luis XIV en Francia en el año 1669 fue quien lo prohibió en las vías públicas y ya esta medida se ha venido pues replicando en otros países ya en tiempos modernos y contemporáneos. Y bueno, seguimos. En el siglo XIX se le podría llamar la etapa de oro de este artefacto, porque aquí comenzó su elaboración y tratamiento de hierro y acero de una manera más profesional o mayormente comprendida. Entonces esto, por obvias razones, mejoraba la calidad del producto final. Sí, de este tipo de navaja se podría decir y del artefacto del que se va a estar hablando. Sí, esto más que nada se vio a relucir en Sheffield, Inglaterra. Sí, que fue donde se
comenzó a propagar su uso, y más que nada esto se debió a la calidad con la que hacían este tipo de artefactos. De la misma manera, así como ya mencioné navajas, se comenzó a usar este objeto de una manera plegable, entonces ya venía a ser como que un poco más práctico, aunque seguía sirviendo para lo mismo. Y bueno, de sitios importantes que tengan relación con este objeto o que lo comenzaron a realizar con gran éxito por, repetimos, su calidad o su manera de reproducción, vienen siendo Solingen en Alemania, Albacete y Toledo en España, Gembloux, Namur, perdón, y Hoyet en Bélgica, y bueno, Thiers, La Guiole, Saint-Jean-de-Maurienne, Dauphinon, Nontron, Châtellerault, Nogent y Albier-Montrond en Francia. Sí, obviamente no creo que se pronuncien así, lo dudo mucho. Pero pues estos son los lugares en donde sí fue ganando mayor notoriedad y por los cuales se conoció de una manera más rápida. Entonces, este tipo de elementos están ampliamente relacionados, como se podrán imaginar, con flechas, piedras, navajas, como ya mencionamos, y pues incluso con lo que es la cuchara y el tenedor. Entonces es así como damos inicio a la plática de este elemento que conocemos hoy en día como el cuchillo. Y bueno, la forma. Como se podrán imaginar, el cuchillo, debidamente como se le conoce, se compone de dos partes. Lo que viene siendo el cuchillo específicamente, la cuchilla, la hoja de metal, y el mango, de donde se sujeta. Muchas veces se llega a relacionar lo que es la empuñadura, que es en donde viene a terminar el marco. Sí, este elemento en distintas partes del mundo se ha pues agrandado o achicado, dependiendo del lugar, el propósito, etcétera. Ya más que nada con motivos decorativos, sí es en donde se llegaría a detener la mano en el mango para que no llegara a sujetar por accidente lo que es la hoja de metal, sí, la cuchilla. Pero bueno, ya eso sería como que un tema aparte. Eh, el cuchillo se define por tener filo en uno o en los dos lados de la hoja de metal. Sí. Y puede o no tener mango. Sí, ya esto es un poco pues dependiendo de qué época se esté hablando, porque ya contemporáneamente todos los cuchillos, debidamente hablando de el cuchillo, tienen un mango para sujetarlo. Pero si nos remontamos al pasado en donde se comenzó a usar pues este objeto afilado que no se le conocía como cuchillo, pues se podría comprender que era simplemente una piedra con un filo, sí, con una esquina muy pues muy aguda que podía cortar material. Entonces, en sí, en un principio se sujetaba toda la hoja de una parte pues no tan aguda, no tan filosa, y ya se usaba la parte con filo para cortar los distintos materiales. ¿Ok? Pero pues entonces, de manera muy general, el cuchillo se compone de mango, empuñadura, en un pequeño paréntesis, y la hoja. Que la hoja puede o no tener dientes. ¿Sí? Entonces puede tener dientes con varios diseños, así como la hoja en general, la empuñadura e incluso el mango. Pero pues aquí es un dato más importante relacionarlo con lo que es la hoja, porque eso es el cuchillo en sí, ¿no? El, el alma o la alma del cuchillo. Entonces puede tener dientes o puede no tenerlos. Esto varía en su mayoría por el uso que se le vaya a dar al cuchillo y más que nada por el material que va a pretender cortar el cuchillo. Sí, esto es bastante importante. Sí, como ya mencioné, el diseño y especificación de la hoja varía de acuerdo al uso, y ya en tamaños o en medidas eso varía como en la gran mayoría de los demás objetos que hemos comentado en estos videos por su uso, lugar de origen y destino, el tipo, sí, el tipo de cuchillo que sea, que está altamente relacionado con el uso, y también el material con el que se cree. ¿Sí? Hay un proceso muy específico que es el de carbonituración, ¿sí? Carbonituración,
que es en donde a la hoja de metal se le añade circonio. Y esto es para evitar la corrosión en una mayor medida. Y bueno, los materiales. En su origen, como ya mencionamos, pues eran simplemente piedras con bordes afilados. Entonces encontré que la obsidiana, esta piedra de color verde oscuro, sí, verde en algunas zonas, era la más pues usada, me imagino que en algunas partes del planeta, no en todo el mundo, pero es lo que me quiero imaginar que el material con el que se han encontrado la mayor cantidad de elementos parecidos al cuchillo, flechas, navajas o con bordes afilados. Sí, es por eso que lo mencionan. Pero ya mencionando lo que son los metales, pues se tiene lo que es el cobre, el bronce, el hierro, el acero inoxidable y también ya lo que es la cerámica. Este obviamente pues fallando por su fragilidad, pero sí llega a crear bordes bastante filosos. Y también lo que se conoce como el acero damasquino. Este pues siendo el más caro se podría decir, pero pues también el de mayor confianza porque es el que tiene la mayor resistencia y el que dura pues más tiempo afilado. Y esa es una cualidad que se pretende obtener siempre en lo que se relaciona al tema de los cuchillos. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Eh, Manejo y precauciones. Esto es bastante importante porque uno podría decir que el cuchillo con mayor filo llega a ser el más peligroso, que sí lo es en la gran mayoría de los casos, ¿no? Por esto de la violencia, los crímenes, etcétera. Pero ya hablando específicamente del cuchillo como una herramienta, ¿sí? No tanto como un arma. El hecho de no tener el cuchillo bien cuidado o con un filo adecuado puede provocar que al estar cortando algún tipo de material, la hoja o el cuchillo en su totalidad se muevan de una manera errática o no controlable y corten al operador, ¿sí? Al usuario que pretende hacer uso del cuchillo. Entonces, esto también es de tener cuidado, ¿sí? No simplemente tenerlo afilado, sino también tener en cuenta que el hecho de no tenerlo afilado no significa que sea más seguro, aunque esté guardado, ¿sí? Y bueno, algo muy importante de este elemento es que sirve para, en general, cuatro categorías, que vienen siendo la de combate, ¿sí? Ataque, defensa, servicio, mesa, cocina, que esto principalmente se podría resumir en la preparación de alimentos. En utilidad, esta categoría es bastante amplia, ¿sí? De cualquier tipo de actividad que necesite cortar cosas, que son muchas, como se podrán imaginar, y étnicos. Sí, esto más que nada por todos estos grupos indígenas o pues etnias que usan sus cuchillos para lo de alimentos, pero no solo para eso, sino como una categoría más arriba. Sí, para tipos de rituales, ceremonias, tradiciones. Entonces esto es bastante importante. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. No porque ya no se use al 100% para eso, se deben de olvidar esos pues antepasados o esas tradiciones que vienen cargando los objetos. Así que en gran medida o en más que un objeto llegaron a determinar el uso final que se tiene contemporáneamente. ¿Sí? Entonces eso no se debe dejar por un lado. Y bueno, el mantenimiento de los cuchillos es bastante importante porque esto no simplemente tiene que ver con limpieza. Si se tiene un cuchillo bastante limpio, se puede reducir el nivel de oxidación y así alargar la vida del filo que posee tal cuchillo. Y ya como dato extra se puede decir que este elemento tan pues antiguo, tan importante, tan peligroso y tan cotidiano de cierta manera, pues está altamente relacionado con lo que son los rituales y las supersticiones. Sí, esto lo podría relacionar con la parte de la categoría de étnicos, pero como ya podemos ver, este objeto que realiza esta acción tan básica, entre comillas, pues puede llegar a tener connotaciones de mayor importancia. ¿Sí? Entonces, esto no se debe dejar a un lado, siempre debe estar o siempre deberíamos estar pendientes de este tipo de significados que traen consigo los objetos. Por este video es todo, nos vemos luego.